Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jania Luger Ortiz. Bienvenidos a su programa Plenitud del Conocimiento. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie que se llama Guerra Espiritual, en la que nos va a estar acompañando el pastor Esteban Luger, que es un gusto tenerlo aquí, pastor. Gracias, Jania, es un gusto saludarles a cada uno de los que nos miran y nos escuchan. Dios les bendiga. Bueno, para comenzar me gustaría leer un poco de su currículum, no sé si me lo permita. Adelante, Jania, claro. Bueno, aquí nuestro pastor es teólogo, biblista, escatólogo, director y docente del Campus World Vision aquí en Pachuca, Hidalgo, presidente general y fundador a nivel nacional de la Asociación Niños Plenos, pastor general y fundador en la mayoría de las iglesias de la red Vida Plena nacional e internacional. También cabe destacar que nuestro pastor ha escrito varios títulos que, si no me equivoco, en noviembre el pastor sacará su libro con título Sintomatología Espiritual. Para comenzar, pastor, me gustaría hacerle una pregunta que creo que abarca todo esto de la guerra espiritual, en la que, ¿qué es la guerra espiritual? ¿Y es verdadera? Ok, gracias, Jania. La guerra espiritual es verdadera. Uno de los más graves problemas es que la gente cree que el enemigo no existe, que la gente cree que porque no existe todo es casualidad o son circunstancias humanas, cuando realmente nosotros vemos cuando nuestro Señor fue tentado en el desierto, podemos ver cómo el enemigo le pidió a sus discípulos para que los zarandeara. Y entonces la guerra espiritual es real. Mucha gente está viviendo en la actualidad con situaciones adversas. Sus negocios no funcionan, hay enfermedades sin diagnóstico, hay pobreza sin razón, etcétera, etcétera, en las cuales se cumple la palabra. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para robar, destruir y matar. Lo podríamos poner en ese orden para que me pueda explicar más adelante en el desarrollo, en poder tocarlo, abordarlo, si me permites. Y entendemos también cómo la guerra espiritual puede ser real y verdadera, no solamente por lo que la gente diga, sino porque ese es el problema, que la gente muchas veces estar ignorante o estar neutral, y eso es imposible, Jania. Cuando una persona está neutral o está ignorante en el tema, va a ser agredido y puede ser derrotado. La palabra dice que también el enemigo está como león rugiente, ¿no? Y como ese león rugiente en 1 Pedro 5:8 viene entonces, ¿para qué? Para esperarte, para destruirte y para que te descuides. Entonces la guerra espiritual es real. El problema es de que la gente no lo cree, porque muchas veces los pastores ahora ya no la enseñan, debido a que se ha vuelto un fanatismo. En el chayote que se comen ya hay demonios, en el papalote que está volando hay un demonio, en las iglesias es una catarsis y ya es un demonio. Entonces ha sido ese problema, Jania, en el cual, por eso es de que muchos creen que no es real, cuando nosotros debemos de dignificar el evangelio y los ministerios. Sí, eso es muy cierto, pastor. Qué bueno que lo comenta, porque me gustaría saber cuál es la importancia de la guerra espiritual y por qué es necesaria. Ok, esa pregunta es excelente. Muy bien, Jania, te felicito. La importancia es, número uno, para que Dios reciba la gloria. Ese es el punto principal. Muchos podrían decir que la importancia es la liberación del alma de alguien, la salvación, o para que le vaya bien. A ver, la importancia es que Dios reciba la gloria. Tristemente hoy se le está dando más relevancia y se le está dando más importancia, o inclusive se está ignorando a Satanás, y ese ha sido un grave error. Es tan importante porque cuando se da un milagro de liberación, cuando la vida de la gente cambia de manera exabrupta, tremenda, entonces Dios va a recibir la gloria. La persona va a mirar cómo pudo ser libre y cómo el Espíritu Santo obró a su favor. Y eso va a crear en la persona una fe en la cual va a fundamentarse en esa piedra angular con más potencia. Entonces es muy importante. Imaginen que ustedes están siendo tocados en la población donde ustedes vivan, estado, país, etc. Y al ser atacados, de pronto miras cómo empiezan a destruir tu negocio. Empiezan a atacar a tu familia, tu pareja, esposo, esposa, padre, madre. Espero que no sea solo pareja, que estés casado en orden. Eso te lo recomiendo, por el civil y por la iglesia. Y cuando son agredidos, vienen de pronto contigo, destruyen tu casa y empiezan a golpearte, a hacerte daño, y te quedarás así. La guerra espiritual
es tan necesaria porque el enemigo no va a lograr destruir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. No los va a enfermar, no va a haber pobreza, no va a acabar con tus negocios, Jania. No va a poder destruir tu hogar, tu ministerio se va a fortalecer. Entonces la guerra espiritual, cada uno de esos puntos va a hacer que se le dé la gloria al Rey, se establezca su reino y el testimonio de los que están alrededor miren cómo nuestro Dios es un Dios eficaz, poderoso, verdadero, y no es el Dios de la imaginación humana, sino un Dios que hasta el día de hoy sigue vivo, activo y recibe la gloria por aquellos que creen en Él. Entonces la guerra espiritual en ese sentido es más que todo necesaria. No podemos huir, hacernos, como citaba yo, ignorantes. Es una obligación imperativa el que nosotros lo llevemos a cabo. Sí, es muy cierto, porque a veces hay algunas personas en las que, no lo sé, no creen en el diablo, pero sí creen en Dios. Y siempre hay que tener en mente de que el diablo sí está presente y que a veces te pueden manipular y hacer cosas en tu vida y tú vas a decir, es mala suerte. Y hay que estar atentos ante eso, ¿no? El saber discernir cuando es un ataque del enemigo y cuando es coincidencia o es algo que está sucediendo, ¿no? Aparte de eso, me gustaría saber quiénes pueden ejercer la guerra espiritual. Si hay algún reglamento para poder ejercerlo, solo un grupo de personas, no sé. O los ministros, ¿no? Ajá, o solo los ministros. Sí, como tristemente pareciera ser que tenemos papas ya llamados apóstoles, pastores, etcétera, profetas. Pero bueno, ese sería otro tema que me gustaría después tocar. Bueno, ok. ¿Quién puede ejercer la guerra espiritual? Todo el mundo. Si tú no conoces de la Biblia y apenas estás mirando este video y se te está hablando algo que dices, ¿qué es eso de guerra espiritual? ¿De qué están hablando? ¿Qué espíritus? Si tú alguna ocasión, y por eso le dejaste aquí, llegaste a sentir que algo se te subía, no te dejaba moverte, hablar, gritar, respirar bien, etcétera. Si tú has llegado a ver sombras, si te espantaron en alguna ocasión, etcétera, es necesario que observes que tú tienes que protegerte. Aún no conociendo, tú puedes hacer guerra espiritual. Claro, es delicado si no lo haces en orden bíblico, porque el enemigo se arremete, después se venga, y si no tienes la manera, el conocimiento o una cobertura, una protección de parte del Eterno que esté contigo con su hermoso y santo Espíritu, bendito sea, podría ser vulnerable. Entonces la guerra espiritual la puede ejercer cualquiera. Si siente ese espíritu que se le está metiendo, que está encima de la persona, que le dicen que se le subió el muerto, que le jaló los pies, que le voltearon las tortillas, que le azotaron la puerta, alguna manifestación, al final de cuentas la guerra espiritual se puede ejercer diciendo siempre el nombre de Jesucristo. Recordemos, Cristo en el cielo, desciende Jesús, Emmanuel entre nosotros, Jesús el Cristo descendido. Su nombre es Jesús el Cristo, o Jesucristo, o Jesús. Y cuando se dice en el nombre de Jesús, con autoridad, tú no puedes decirlo como si estuvieras en una taquería, ves al perrito y te quieren morder o hacer algo. No le puedes decir al perrito, perrito, busca. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que ejercer autoridad, carácter. No gritonear desordenadamente, pero sí usar autoridad, seguridad en tus palabras, en forma de oración, hablar a lo espiritual y ordenarle, ¡hey! ¡Fuera! Lo mismo es en lo espiritual, en cuanto a lo que es al enemigo. Se le tiene que hablar también de esa manera y decir en el nombre de Jesús, quítate encima de mí, o sal de mi casa en el nombre de Jesucristo, etcétera, de lo que se trate. Y entonces sí puedas hacerlo, pero yo les recomiendo que por favor busquen asistir a una iglesia evangélica para que crean las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces ustedes puedan hacer una guerra eficaz y no terminen después zarandeados en lugar de terminar en bendición y en victoria. Sí, claro, por eso es muy importante el leer la Biblia y aprender a cómo ser obedientes ante Dios para poder tener esa santidad y poder hacer la guerra espiritual, vaya. Exacto, ese es otro punto importante, Jania, le diste el clavo. Es necesario que para que tú puedas pelear contra el enemigo no tienes que ser como el enemigo. Si tú quieres echar fuera un demonio de ira, ¿cómo le vas a decir al demonio de ira? En el nombre de Jesús te ordeno, ya, salte ahorita, ya. Digo, entonces están hablando el mismo lenguaje, va a decir, este me pertenece, yo qué le voy a hacer caso. O bueno, vamos a hacer un chanchullo, como que me salgo y ya salí. Y no es cierto. Entonces, lo que dices es cierto, debe estar uno en santidad, consagrado, en devoción, obviamente entendido en la palabra.
Y esto conlleva un tiempo en el cual debes de ser preparado, aunque te repito, cualquiera lo pudiera hacer, pero sí se corren riesgos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos aquí en el programa. Espero que haya sido de mucha bendición para todos los que nos están viendo desde casita. Y no sé si le gustaría agregar algo más. Bueno, sí, gracias, Kania. La guerra espiritual es algo serio y verdadero. Hoy tristemente se está volviendo una herejía, se está volviendo hasta brujería, se está volviendo, porque a mí me tocó saber del caso de una persona que dijo: traigan sus carteras al frente para que sean bendecidos, y empezó a soltar arena en contra de las manecillas del reloj. Está haciendo brujería, decía Pablo, los rudimentos antiguos. Entonces yo les recomiendo que todo sea bíblico. Estas cápsulas van a tratar de estar lo más cerca posible de lo bíblico, desde luego, pidiéndoles también sus comentarios amables, respetuosos, bíblicos, en los cuales juntos vamos a establecer el reino de Dios. Y terminando sería así: no te inclines a conocimiento por la experiencia de alguien que escribió un libro y tú te vayas en ese sentido. Podrás tener la idea, pero mira, esto que está aquí está escrito y se llama espada del Espíritu, y si tú lo utilizas vas a vencer en el nombre poderoso de Jesús. No eres ajeno, imperativo. Todos los cristianos deben de conocer la guerra espiritual, deben de defenderse, de saber defender desde luego el Evangelio y defender a los demás y enseñarlo. Así es, pues muchísimas gracias, pastor. Para el próximo video tal vez respondamos algunas preguntas de los comentarios que nos dejen, claro, y nosotros con gusto se las respondemos. Gracias por ayudarnos a resolver estas dudas. Esto fue una pequeña introducción a lo que vamos a estar tomando en cuenta para los siguientes videos, como también cómo saber diferenciar los tipos de demonios, o no lo sé qué otros temas podamos seguir viendo para esta serie. Espero que haya sido de mucha bendición y podamos seguirnos viendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.